usted esté con nosotros y que esté ayudándonos a orar, a interceder, pero que también usted reciba cobertura del cielo y usted en esta mañana declare: yo no camino solo, el Padre está conmigo. Así que quiero invitarle a todos los que ya van en guaguas públicas, en el metro, los que están en los gimnasios, en los parques públicos, los que están en los mercados, los que ya están camino a los bancos, a los hospitales, aquellas enfermeras que están en los hospitales, aquellos médicos que se están poniendo en la mano del Eterno para comenzar a operar, aquellos que entran a la sala de operación con esta emisora puesta. En esta mañana te decimos: usted no está solo, el Espíritu Santo está ahí ayudándote. Dile: yo te necesito, entra en mi vida, pon cobertura sobre su pueblo, Padre. Mire cada necesidad, Señor, de oración que nos están pidiendo los hermanos Zulay, Ramón, aquellos que están pidiendo por misericordia, por los pueblos que están en guerra, por las naciones que están en guerra, por las viudas que están de provisto, por los niños huérfanos, por los extranjeros en cada nación, Padre. Así es, usted tiene una fuerza que usted no conoce, pero que camina con usted. Y se llama el Espíritu Santo. Él es el ayudador, Él es su paracleto, Él es el que está guiándonos cada día. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que usted está llenando cada casa. Así es, que usted está entrando a cada hospital donde hay una necesidad de vidas que necesitan ser sanas, de vidas que necesitan un milagro de parte de Dios, de vidas que están, Señor, en guerras, que están, Señor, ahora bajo atmósfera diabólica. Padre, nosotros declaramos que hay una unción de gobierno, que hay una unción de libertad, una unción de transformación que entra y penetra en cada vida, Señor. En este día, sí, Señor, usted comienza a saciar la sed. Hay un fuego de Dios que viene destruyendo las cadenas. Así es. ¿Cuántos están llenando en este día? ¿Cuántos van en sus carros y van a tener que orillarse porque sienten el poder de Dios sobre su vida? Personas que están comenzando a llorar ahora porque hay una manifestación del Espíritu que te está tocando. No impida que el Rey de Reyes tenga un encuentro con usted ahora. Hay un poder de Dios sobre su vida en este día que se manifiesta en su mente, en su cuerpo y en su alma. Qué bueno es poder decirte: Señor, gracias. Gracias por este día. Así es. Alex Núñez con nosotros en la adoración. Damos gracias por su vida. Damos gracias a usted que está ahí en compañía de esta emisora y en compañía nuestra, ministrando todo lo que el cielo tiene para nuestro día. En este hermoso jueves 12, un tiempo profético. Y qué tiempo tan hermoso, Señor Alfredo Fontaneto, para que podamos compartir de todo lo que el Señor por año ha venido dándole. Para nosotros es más que un privilegio que usted esté con nosotros. Le damos la bienvenida a usted, a su esposa Ivonne, que también está aquí. Enviamos una palabra de bendición a sus hijos. Amén. Que sé que están en casita escuchando. Amén, amén. También está Pura Vida, Pura Fe. Buenos días, señor Alfredo. Muy buenos días para usted, pastora, para todos los que nos escuchan, para todo nuestro pueblo. Desde acá oramos para que Dios siga extendiendo las estacas de su reino. Aleluya. En nuestra nación, que siga expandiendo ese reino de Dios que todos necesitamos. La palabra del Señor es muy clara y dice que nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse un poco más. Aleluya. Ni tan lejos que no se pueda alejar un poco más. Entonces, lo que queremos es acercarnos justamente a esa fuente de vida eterna, esa promesa de Dios tan hermosa que hay sobre cada uno de nosotros, de que buscamos al Señor y vamos a vivir, vamos a pasar de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesús. Así que en esta mañana preciosa, le oramos a Dios para que el reino de Dios y su justicia se instaure en tu corazón, en el corazón de todas las personas que te rodeen, y que ese propósito precioso, que el cual Dios, antes de la fundación del mundo, ya había decidido colocar en tu vida,
y justamente para este tiempo, pues que empiece a desarrollarse y empiece a activarse en el nombre de Jesús y que empiece a dar frutos. Porque el Evangelio es sencillo. Aleluya. Es sencillo, pero poderoso. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, pastora, por invitarnos. Y de verdad que nos sentimos más que privilegiados de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con todos ustedes que nos siguen. Y sobre todos nosotros nos sentimos muy contentos porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema que tiene mucho que ver con el pueblo de Dios. Y que todo el pueblo de Dios pues tiene mucho interés. ¿Qué es lo que está pasando en la franja de Gaza? ¿Qué es lo que está pasando entre Palestina e Israel? Esta nación que ama a Israel y las naciones que aman a Israel. Queremos saber cuál es la causa de esa guerra. Que siempre hay una guerra, pero como que ahora ha venido con más intensidad. Amén, amén, amén. Es un tema muy interesante. Y es interesante, pastora, que nosotros entendamos un principio del Señor, que cuando la palabra de Dios habla de Israel como su pueblo escogido, que nosotros entendamos que también hay dos Israel. Está el Israel como tierra, como nación, pero estamos nosotros, que somos el Israel espiritual de Dios. Y que muchas de esas promesas entonces son compartidas con nosotros como pueblo espiritual de Dios. Nosotros pasamos de ser de los gentiles a ser el Israel también espiritual del Señor. Ese pueblo que Dios lo eligió por vil y menospreciado es un pueblo que desde la antigüedad ha tenido promesas de Dios y que se han ido cumpliendo en cada tiempo, ¿verdad? Desde cuando Dios le prometió que lo iba a sacar de esclavitud, desde cuando Dios lo fundó como nación, primero a través del mismo patriarca Abraham. Todas fueron promesas que el Señor fue dándole tanto a Abraham, luego cuando usó a Moisés para libertarlo del cautiverio, y así sucesivamente. En cada tiempo ha habido promesas de Dios para ese pueblo, y muchas de ellas se han cumplido, otras están en cumplimiento y otras están por cumplirse. Ese conflicto, así como usted decía, que somos el Israel espiritual. Así que usted que ama al Señor, usted tiene que saber que usted también está en guerra. Que usted también está en guerra. Así es. Porque lo que está pasando ahora con el grupo extremista Hamas, que siempre se levanta un grupo extremista diferente, pero estos atentados de ahora pues tienen que ver con este grupo extremista Hamas, que es lo que ellos están pidiendo, lo que tienen más de 75 años pidiendo a Palestina que le devuelvan su tierra. Correcto. Yo no sé si usted entiende que esta guerra no es una guerra solamente física, es espiritual. Es una guerra espiritual, claro. Porque, ¿qué fue lo que le entregó la ONU? Hay que remontar en la historia. Así es. Primero, lo que Dios le prometió a ese pueblo, desde cuando Abraham salió de Ur y le prometió esa tierra prometida, que era la tierra que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán, lo que hoy es la tierra de Israel. Así es. Entonces, desde allí, cuando el Señor le prometió a Abraham que iba a fructificar, que iba a tener hijos como las estrellas, pero sabemos la historia, todos conocemos la historia de cómo su esposa, que era estéril, se desesperó y entonces prácticamente ella le pidió a su criada que fuera ella quien concibiera el hijo por ella, porque ella no creyó en esa promesa en ese momento. Sí. Y entonces nació Ismael. Luego nace el hijo de la promesa, Isaac. Y desde aquel entonces empezaron los conflictos. Entonces Ismael, ustedes conocen, que fue desterrado de esa tierra, pero también hubo una promesa de Dios para Agar e Ismael, de que también iban a ser grandes y que iban a ser una nación muy grande. De ahí se derivan todas las naciones árabes. Por el otro lado está la promesa de Isaac, a través de Isaac, el cual tuvo un hijo que se llamó Jacob, que luego se llamó Israel, y de ahí salieron las tribus que conforman esa nación, Judá y demás. ¿Qué pasa? En ese conflicto
que empezó en aquellos tiempos, pasaron diferentes situaciones en las cuales ellos fueron desterrados en un momento de su tierra, y en uno de esos imperios que pasaron, la tierra que pertenecía a Israel se la dieron a los filisteos. Así es. Y entonces empezaron ya a tener una serie de riñas entre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a analizar ya el tema en el día de hoy, es un tema que se remonta desde esa época, ya en el año 1850, ese pueblo empezó a retornar después que había sido esparcido entre todas las naciones. Es que Hitler lo había masacrado, literal, en Alemania. Sí, pero hablo de 1850. Ah, perdón, entendí. Cuando empiezan a llegar pequeñas, digamos, grupitos, ¿verdad?, a Israel. Ya más tarde, entonces en el año 1916, en la Primera Guerra Mundial, entonces ya había la intención, cuando los ingleses ganan la Primera Guerra Mundial, de que ellos vuelvan a su tierra y proclamar a Israel otra vez como nación, porque la nación de Israel no existía. Eso no ocurrió, se quedó solamente en una intención, pero más tarde, ya después que Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, ocurre el Holocausto y demás, con el surgimiento de la ONU, entonces sí se proclama el Estado de Israel, y en el 1948 entonces se cumple esa profecía que está en la Biblia de que su pueblo iba a ser reunido como la gallina que otra vez... Que reúne a su pollito. Correcto, así es. O sea que lo que hemos estado viviendo y mirando ahora no es más que el resultado de todas esas disputas que han venido por años, pero que sabemos a la luz de la palabra que definitivamente, o sea, no es un tema que se va a resolver. Así es. No se va a resolver. Porque esos son temas eminentemente espirituales. Espiritual, así es. Entonces, nosotros lo que tenemos es que entender que hay una promesa de Dios sobre ese pueblo, hay una promesa de Dios que también tiene que ver con nosotros, que somos el Israel espiritual, que tenemos que orar por Israel, por la paz en Israel, por la paz en Palestina también, porque al final de cuentas ahí están muriendo personas que son inocentes. Así también, es, civiles. Civiles. Entonces nosotros estamos llamados a procurar la paz, a ser hombres de paz. Y una cosa es importante que entendamos, que una cosa es Palestina y otra cosa es Hamas o Hamas. Así es. Que son los grupos extremistas que se dedican al terrorismo. Así es. Ahí en Palestina hay mucha gente buena, hay mucha gente... Muchos musulmanes que no están de acuerdo, que no están de acuerdo con lo que ese grupo extremista está haciendo. Correcto. Y quizás nosotros nos da miedo cuando nos montamos en un avión y vemos a un árabe y le tememos. Es importante que usted sepa que no todos los musulmanes son extremistas. Este es un grupo de entre unos 50, 60 mil hombres son los que son extremistas y viven en varios países árabes, como es Afganistán. Ahí viven mucho. Algunos viven en Palestina, algunos viven en Cisjordania. Correcto. Pero este grupo de extremistas no debe llegar a unos 60 mil hombres, que son realmente los que se levantan cada vez que usted ve guerra. Cada vez, por ejemplo, aquí cuando vimos lo de la Torre Gemela, en el 9/11, ¿quiénes son? El grupo extremista. No son las naciones árabes. Correcto. No son todos los musulmanes, sino los que son extremistas, aquellos patunes asimismo, que son de esa etnia de los patunes, donde las mujeres usan burkas, donde las mujeres no pueden tener partos asistidos, donde las mujeres no pueden aprender a leer, donde no tienen derecho a ir a las escuelas. Parte de los talibanes también vienen de esa etnia de los patunes. Entonces, hoy el pueblo de Dios se encuentra luchando con gente
que de una u otra manera entiende que la tierra de Israel, que el desierto que era desierto cuando la ONU en el 1948 declara a Israel como un estado libre y la República Dominicana le da el último voto cuando otra nación no se atrevió porque sabía que si lo hacía se iba a levantar Egipto, que en ese momento era prácticamente una potencia del mundo árabe, y nosotros dimos ese último voto para que Israel fuera un estado independiente, y al otro día de declarar a Israel como un estado, una nación, y le dan una tierra donde no hay nada, un desierto, inmediatamente se levanta Egipto con 5 naciones más a hacerle frente, y ahí conocemos la guerra, que después de esta pausa... La famosa guerra de los 6. La guerra de los 6 días se libró, fue en el 1967, donde realmente Israel no tenía la posibilidad de ganar esa guerra. Ninguna posibilidad. Pero Dios, que siempre ha apoyado a ese pueblo, Dios ha sido el que le dio la victoria. Es importante, pastora, y los que nos siguen y los que nos están escuchando por los diferentes medios, que entendamos que la palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Así es. Y que nosotros tenemos que entender claramente que nosotros tenemos que orar por la paz en Israel, en el mundo, Medio Oriente, en Ucrania, en todas partes. Pero también tenemos que orar por lo que entendemos que son los que nos hacen la guerra también, porque allí también hay gente que son salvas, allí hay personas que hay remanentes de Dios, pero donde se levantan esos grupos que son minorías, es como los islámicos. Dentro de los islámicos hay un grupo que son los islamistas, que son los grupos radicales, que son los que realmente provocan el terrorismo, son lo que hacen la guerra, todo esto, explotan la torre de los Estados Unidos, correctamente, explotan las naciones, ellos mismos se ponen bombas para explotar en lugares públicos. Que dicho sea de paso, conozco un amigo que estuvo viviendo en esa época en los Estados Unidos, cuando pasó lo del 11 de septiembre. Y él brindaba servicios de transporte y le tocó transportar a varios de esos terroristas, y fue investigado por el FBI y por la CIA y demás. Incluso tuvo detenido por un buen tiempo. Wow. Y resulta que esas personas que al mundo le hablan de consagración y demás, esa persona testifica de que él fue llevándolo a clubes nocturnos, a lugares donde se practicaban striptease y todo ese tipo de cosas. O sea que realmente ahí se ve claramente que esos grupos en realidad son personas endemoniadas, personas que le están sirviendo a las tinieblas y que quieren empañar y generar baños de sangre en poblaciones que aún no han sido alcanzadas por el Señor, pero que la misericordia de Dios, no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y en cualquier lugar, usted mira nuestra nación vecina, Haití, un lugar donde se practica como religión oficial el vudú, pero allí Dios levanta hombres y mujeres de Dios cada día. Amén. Y cuando usted ve un haitiano, un nacional haitiano que le entrega su vida al Señor, que conoció ya el mundo espiritual, digamos que por la puerta trasera, que sabe que el mundo espiritual es real, son personas totalmente entregadas al Señor. Son personas que, porque dice la palabra que al que más se le perdona, más agradece. Y así mismo nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Israel y compartir con árabes, con diferentes etnias de los árabes, de los diferentes pueblos, con personas de Jordania, de Egipto, y adorar y estar en una vigilia todos juntos, adorando a Dios y amanecer. Eso fue una actividad preciosa, hermosa. Yo siempre he dicho, pastora, que cuando nosotros vamos a Israel y nosotros vemos allí y nos encontramos con esa realidad, que ya la Biblia pasa de ser un libro a una realidad, a una verdad palpable, que usted ve ahí los muros de Jericó, que lo encuentra, que se encuentra bienvenido a Capernaum, que usted encuentra donde estuvo Jesús, que usted ve el Mar Rojo, que usted ve toda esa evidencia histórica
que nos muestra la palabra del Señor, entonces nosotros cambiamos en lo que tiene que ver con nuestra convicción. Se vuelve mucho más profunda la convicción de la realidad histórica de este pueblo. Entonces nosotros como nación, República Dominicana, que fuimos de lo que abrimos nuestros brazos aún en una época oscura de nuestra historia, porque estábamos bajo la dictadura de un tirano, pero aún así el Señor utilizó a ese tirano para abrir nuestros brazos a ese pueblo, y eso ha sido de tanta bendición, ese asentamiento en Sosúa, en Puerto Plata, en esa zona norte ahí, de esa comunidad judía que se ha desarrollado en paz, en completa paz en nuestro país, y que ha traído tanto desarrollo a nuestra nación, porque es una nación bendecida por Dios. El Señor ha depositado sobre esa nación tantas cosas, tantas promesas, y vemos, es lindo cuando uno llega a Israel, que uno va entrando en ese pasillo del aeropuerto y usted va viendo prácticamente 400 metros, 300 metros de avances tecnológicos, y todos hechos y desarrollados por ellos. Ese es el Silicon Valley de Medio Oriente. O sea que nosotros tenemos que estar claros de que lo que está pasando va a pasar. Es una historia, como yo digo, Dios es el único Dios que desde el pasado o desde el presente cuenta lo porvenir, lo que va a pasar en el futuro, y sabemos que esa tierra que Dios ha cuidado, que Dios ha preservado, que hay un remanente fiel allí, que habrá muchos israelitas que se van a perder porque no le han entregado su vida al Señor, que tenemos que orar por ellos también, que también allí tenemos que reconocer, porque a veces uno desde acá, uno cree que Israel es el pueblo santo de Dios y que allí todo es perfecto y maravilla. No, en absoluto. Usted va a Tel Aviv y usted va a encontrar el festival más grande que compite con el de Río de Janeiro, incluso es más grande de todo eso que tiene que ver con la agenda LGBTQ. Solamente un 2% de personas cristianas. Usted siente lo que dice la palabra de que fue desechado, de que a los suyos vino y los suyos le sacaron fuera, no les reconocieron, no los recibieron, y usted todavía estando ahí en la explanada. Ay, Dios Padre, yo recuerdo que estábamos ahí, uno hablando de Jesús, y si se daban cuenta, pues te sacaban inmediatamente de ahí. O sea que todavía ese rechazo en esos corazones está ahí. Pero gracias por esas promesas que Dios hace. En el libro de Zacarías, el Señor muestra que llegará el tiempo donde el Señor quitará ese velo que el enemigo ha puesto sobre ese pueblo, y dice que llorarán como el que llora al unigénito cuando se les sea revelado que realmente mataron al Mesías esperado. Pero hay una profecía de todavía para estos tiempos donde dice que cuando se hable y habrá un pacto de paz y seguridad, entonces vendrá muerte repentina. En estos días lo vimos algo parecido. No podemos decir que ya eso es esa profecía cumplida. ¿En la ONU fue? Creo que fue. Bueno, países árabes que ya están prácticamente, se ha estado hablando desde ya varios años, de buscar la forma de cómo poder mantener esa paz. Pero esa paz, lamentablemente, tenemos que saber que el libro profético más seguro es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa paz va a durar poco tiempo, y ahí va a venir un ataque como lo que pasó ahora, y dice que iban a ser destruidos. Es curioso ver cómo esos videos que salieron ahí cercano a la Franja de Gaza, esas personas que estaban estaban ahí, totalmente desgarrador, que estaban celebrando una fiesta de jóvenes y demás, pero que también estaban adorando a Baal. Y cómo pasaba en la antigüedad exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato muy especial con ese pueblo, y en la antigüedad, lo vemos en el libro de Reyes, en Crónicas, cada vez que ese pueblo levantaba altares a Baal, Dios venía, lo entregaba, y los cortaba a los reyes que estaban ahí, y eran sustituidos, venían por sus hijos, y hasta que no se arrepentían y volvían otra vez a reedificar el altar a Dios, ese pueblo estaba prácticamente con muchísimos problemas. Y vemos, por ejemplo, en el caso del libro de Ageo, cómo Ageo, ese profeta, se levantó y le dice al pueblo que tenía que reedificar el altar de Dios. Así es.
para que otra vez pudiera llegar prosperidad y agua y lluvia a ese pueblo. O sea que dependemos no solamente de Israel físico, sino también nosotros, el Israel espiritual, totalmente de la providencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Así es, y Jesús mismo en el libro de Mateo 24:32, pues anunciando de qué manera iban a ser el final de estos tiempos, decían: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ajá. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Qué importante es poder estar hablando de Israel, ver que las redes están llenas de peticiones, de oraciones. En el Instagram, wow, tenemos muchas personas pidiendo oración, gracias, uniéndose en oración también por Israel, diciendo te apoyamos. Israel comentando, agradecemos por cada uno de sus comentarios. El profeta Luis Linkey desde Panamá está conectado. Le bendecimos, profeta, a usted, su casa, su familia, a todos y cada uno de los que están conectados a través de esta red social, a los que van en su carro, a los que están en sus casas, a los que están pidiendo toda clase de peticiones, de oración. Amado Alfredo, denos sus redes sociales, y si tiene algo más que añadir, porque ya se nos acabó el tiempo. Bendito sea Dios. Bueno, pueden seguirnos a través de Instagram, Alfredo _Fontaneto, Alfredo Fontaneto. Nos pueden buscar también en Facebook como Alfredo Fontaneto también. Y bueno, lo que tenemos que entender en este tiempo es que incluso para todas las religiones del mundo estamos viviendo los tiempos postreros y las señales están ahí. Usted no tiene que seguir a Dios por miedo, porque Dios no quiere que usted que lo siga por miedo, sino por amor. Amén. Que usted le abra su corazón al Señor, que usted permita que la fidelidad, que la misericordia de Dios le alcance, y que usted pueda tener una vida restaurada, que usted pueda experimentar ese amor perfecto de Dios, que todo lo puede, que puede transformar su corazón, el de su casa, el de su familia, que endereza siempre su camino delante de nosotros, que Él es el principal interesado en salvarnos a nosotros, y no solamente a nosotros, el Israel espiritual o el Israel físico, sino a los palestinos, a los haitianos, a los dominicanos, a los franceses, a todos. Dios no hace acepción de personas, y nosotros tenemos que mirar como Cristo nos mira a nosotros, con misericordia. Ore por todo el que esté cerca de usted y pídale al Señor en todo tiempo que esa promesa que está sobre usted, que sea cumplida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así amén. Lo pedimos desde la cabina de acá. Así es lo que nos está diciendo el amado Alfredo, que está aquí con nosotros, es que nos arrepintamos. Así es. Que este es un momento de nosotros volver a Cristo, de nosotros volver a los brazos del Padre. Y así como dice el Señor, Él mismo lo afirma y lo escribió así en Ezequiel 38:23, dice: y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y muchos sabrán que yo soy Jehová. Que el Eterno te bendiga en este día. Amén.